¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Caos del Éxito, este podcast donde hablamos de personas reales con historias reales que han conseguido resultados extraordinarios, que han logrado de alguna manera encontrar éxito en su actividad profesional o personal, lo que para cada uno de nosotros signifique éxito. Hoy me acompaña Cristian Hernández, arqueólogo, que si ven que se parece mucho a mí, no crean que todos los chiapanecos nos parecemos, es mi hermano, por eso nos parecemos bastante. Y pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues gracias a ti. La verdad que estoy contento, emocionado de estar acá presente, ¿no? Y compartir un poquito de mi experiencia y qué mejor de la mano de ti, de mi hermano. No, pues bienvenido, qué bueno que al fin se pudo, porque venimos batallando con la fecha desde el año pasado, ¿no? Noviembre, diciembre, se iba a ser en enero. Sí. Y hoy al fin se logró. Bueno, pues bienvenido, como te platicaba, ¿no? Hoy vamos a explorar un poquito cuál ha sido tu camino para llegar a ser hoy el profesional y la persona que eres. 40 años tienes, ¿verdad? Hoy estás cumpliendo 41. Sí, de hecho hoy es mi cumpleaños, Hoy 41. Es el número 41, ¿verdad? Hoy estás cumpliendo. Sí, el amor y la amistad. Gracias. Ahí Martín o Samuel nos va a ayudar a poner después unos globitos acá, ¿no? Para cuando salga el episodio. Y pues bueno, la pregunta obvia es si realmente los ovnis visitaron a los mayas. No, mentiras, todavía no vamos a llegar hasta allá. La pregunta obvia es, ¿por qué arqueología? No es una carrera tan común. O sea, todo el mundo quiere ser, tal vez de niño quiere ser bombero o astronauta. Ya cuando tienes más o menos conciencia dices, no, pues voy a ser contador o voy a ser médico. ¿Por qué arqueología? Pues realmente yo creo que fue un interés muy genuino, muy de pequeño. Creo que va a estar un poco ligado cuando yo visitaba la casa de mis abuelos en Tapachula. Entonces ellos tenían en ese momento una parcela de 9 hectáreas donde sembraban cacao, pues principalmente cacao. Y yo miraba a mi abuelo cómo él iba. Entonces el hecho de ir a explorar, a acompañarlo, como despertó mi interés de no estar dentro de una oficina tal vez, pero sí explorando la naturaleza en un principio y pues, los vestigios arqueológicos que se pueden encontrar allá. Claro que de niño pues ni idea de que existía una carrera como tal, pero el hecho de explorar lo natural a mí pues me daba mucha curiosidad. Creo que desde ahí, o sea, donde yo fui creciendo. Y al final, ¿en qué momento te diste cuenta que esa curiosidad estaba más enfocada hacia la arqueología y no tanto, por ejemplo, a la botánica o a ser un biólogo? ¿En qué momento te diste cuenta que era arqueología lo que querías? Yo creo que estuvieron siempre a la par. De hecho, disfruto mucho cuando voy a campo. Ajá. Porque parte de mi trabajo es hacer prospecciones, o sea, visitar terrenos inexplorados donde van a haber futuras obras de desarrollo. Entonces disfruto mucho el hecho de sí estar en la naturaleza, ver las plantas, ver los animales. Claro que mi objetivo es identificar vestigios que aún no están detectados y que nos permitan ubicarlos dentro de un plano. Entonces creo que sigo todavía disfrutando mucho ambas cosas. Ya. Pero mi interés genuino fue siempre investigar, y en su momento creo que hay una amiga, prima, que dice que tiene una foto donde ve que yo obligaba, bueno, o compartía con mi hermana y con los primitos a enterrar objetos, y después pasaba como una semana y vamos a desenterrarlos. Es como que tal vez lo miraba en películas o algo así, pero eso es también parte de la arqueología, hacer excavaciones. Ahorita existen juguetes donde tú compras una placa de yeso y en la placa de yeso te viene una figura de un dinosaurio, ¿no? Sí. Entonces tu chamba es limpiar la figura y luego ir armando a ese dinosaurio. No sé, compras varias plaquitas. No existía eso, ¿verdad? No existía, pero sí te ponían a una actividad en la primaria donde hacías unas figuritas de yeso. De hecho, sí, nada más hacías eso. Inclusive me recuerdo también que iba mucho cuando salíamos a pasear, ir buscando en la arena o piedras. O sea, hay cosas que a mí me llamaron mucho la atención. O sea, encontrar pequeñas cositas y las recolectaba. Entonces yo creo que fue tal vez sí muy interno, o sea, por decir que de nacimiento, que tenía ese interés, ¿no? Por explorar y recuperar algunas cosas.
Ya, padrísimo. No, pues como tú decías ahorita, ¿no? Ibas con abuelito y te llamaba la atención el trabajo así, no precisamente del campo, sino en el campo, ¿no? Que al Sí. final para ti pues se convierte tu oficina, ¿no? Tu oficina es en medio del campo. Sí, descubrir y pues estar pues en el exterior. Parte de mi tiempo, como menciono, es como un 50% es exploraciones, ir a la Indiana Jones, pero un 50% más es sí, esos materiales y esa información que uno recopila en campo, la tienes que plasmar en informes, en planos. Nos apoyamos mucho de otras ramas de la ciencia Ya. y tenemos que entregar informes y obviamente interpretar lo que encontramos. Entonces sí hay una parte de como de 6 meses donde sí estás en oficina. También Ah, bueno, sí hay chamba de sí hay chamba oficina. también en laboratorio y haciendo informes con el clima. Bueno, pues es como dicen, ¿no? En todos los trabajos va a haber algo que te gusta y algo que tal vez no te gusta, pero que es parte del trabajo. Así Y es. al final, de alguna manera también disfrutas esa parte de investigación en la oficina. Sí, Supongo. sí, definitivamente, porque pues, o sea, creo que ese 50 y 50% que te permite el trabajo, pues para mí es un equilibrio bastante bueno en general. Ok. Bueno, y ahora sí, la pregunta obligada. La primera pregunta para todos es, durante este camino que llevas de 41 años de vida para llegar a ser hoy arqueólogo y estar pues disfrutando de tu profesión, ¿cuál ha sido el caos más grande que has vivido? Pues podría decir que han habido varios. Sin embargo, yo creo que en la adolescencia, que bueno, para mí, estoy pensando de los 15 a los 17 años, Ajá. pues es donde pues vas tomando decisiones importantes como la elección de tu carrera profesional. Yo en lo particular no me escudo, pero empecé a estudiar el kinder a los 2 años, la primaria a los 5, la secundaria a los 11, Ibas la prepa a adelantado, los 14. pues. Entonces yo tenía un año de ventaja. Entonces en el momento que yo egreso de la preparatoria tenía 17 años y pues forzosamente tenía que elegir una carrera. Entonces sí mencioné, o sea, tengo ejemplos muy importantes que pues mi madre, mi padre, o sea, profesionistas, y les sugerí, ¿no?, que tenía dos intenciones en ese momento histórico de mi vida, la arqueología o la biología, ambas carreras, una carrera en Tuxtla, biología, pero arqueología no existía en ese entonces acá, en ese entonces era el 2002. Entonces el primer caos fue que ni una ni otra. Bajo pues el consejo de mi padre me dijo, ¿sabes qué? Arqueología ni al caso ni hay en Chiapas. Biología es una buena carrera, pero ¿qué tal bioquímica? Ingeniería bioquímica. Entonces, pues me dejé de llevar de la mano de mi padre el consejo, pero no estaba satisfecho. Ni con mi carrera, ni en aspectos generales que pues en la adolescencia, pues, bueno, hablando por mí, pues tampoco estaba muy estable. Entonces fue un caos así importante a los 17 años, 2002. Dije, ¿qué hago con mi vida? Ni estudio lo que quiero, ni hago lo que quiero. Y en lo personal, internamente me considero una persona pues muy buena estudiante. Y ahí fue donde pues empecé con un caos muy fuerte, ¿no? Al final sí terminé ingresando al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, estudiando ingeniería bioquímica, pero no me sentía bien. Pero estaba muy lejos de lo que realmente Sí, querías. o sea, bioquímica, pero era más química y de repente las fórmulas las miraba como glifos. Entonces ahí creo que fue un preámbulo hacia mi carrera. Entonces se vuelve, bueno, digo, tú te acuerdas así, yo no estuve en el momento en el que tú platicaste eso, ¿no? Pero cuando a mí me tocó platicarlo, yo claramente, y lo platico siempre con mis amigos, y la última vez que lo platiqué se burlaron mucho de mí, porque eran psicólogos y se burlaron. Y le decía que papá había dicho, a mí me dijo, bueno, tú puedes escoger, puedes ser ingeniero o puedes ser ingeniero. Nada más escoge. ¿Qué ingeniería? ¿Qué ingeniería, no? O sea, pero de que vas a ser ingeniero, vas a ser ingeniero. Entonces yo supongo que era más o menos algo así pasó contigo, no nada más que para ti fue tal cual la presentación de la ingeniería bioquímica, ¿no? Sí. Entonces ese fue el primer caos. Sí. ¿Cómo sales de ese caos? Pues ese caos fue un año entero, porque, digo, no es por echármelas, como dicen por ahí, pero yo era una persona muy disciplinada, o sea, como que me gustaba mucho estudiar y realmente ni iba ni a fiestas ni a nada, o sea, yo me dedicaba a eso. Entonces, el primer caos fue que en la ingeniería bioquímica, el primer semestre terminé como tercer mejor promedio.
pero sentía como que la química y las matemáticas, como que no más no, y eso que estudiaba bastante. Pero en segundo año, bueno, en segundo semestre de la carrera, de plano no pude. O sea, con química analítica, pues las matemáticas subieron de nivel. Entonces era una frustración tan grande de que inclusive me fui a un extraordinario, que para mí era como que lo peor. Ajá, porque yo pues no estaba acostumbrado a eso. Entonces, en ese momento, un año entero, del 2002 al 2003, dije, si es un caos eso, porque ni me siento bien estudiando la carrera, y me puse a pensar, ¿qué va a hacer un ingeniero bioquímico que apenas si puede con las materias? O sea, ¿qué voy a ofrecerle al mundo siendo el nivel que tengo? O sea, porque por más que estudiara, no me sentía con la capacidad de proponer algo nuevo. Iba a ser como que a un nivel, no sé, como que no tenía la capacidad, y yo lo asumí, lo acepté. Y ahí fue un reto importante porque tenía que dar esa información a mis padres, de los cuales yo dependía al 100%, y de informarles que pues no quiero estudiar ingeniería bioquímica, y es más, ya ni biología quiero estudiar arqueología. Y ahí fue donde pues fueron, digamos, un par de semanas de negociación intensa, pero lo aceptaron y me dieron el apoyo con la condición de que terminara el año completo de ingeniería bioquímica, para después yo optar por presentar un examen en alguna escuela de arqueología. Y pues elegí Yucatán por múltiples razones. O sea, me gustaba el estado, hasta la fecha me gusta, ya lo conocía, y es el centro de la cultura maya de la península de Yucatán. Entonces era un lugar perfecto para estudiar arqueología. Claro. Yo no sabía eso. Entonces, digamos que al final este caos sí te dejó algo, digo, seguramente te dejó muchas cosas positivas, pero una que me queda clara a mí ahorita es que después de haber vivido este año de bioquímica, dices, bueno, ni siquiera biología tampoco. O sea, ahora estoy convencido después de este año que lo mío va a ser la arqueología. ¿No? Y te vas a Mérida entonces. ¿Cómo es llegar a Mérida digo, como cualquier otro estudiante pues de 18 años y todo, pero con ese peso adicional de que pues es un cambio de carrera, tienes que volver a empezar? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? Pues pasaban muchas cosas, pero principalmente yo siempre, cuando llegamos a ese punto, ¿no?, de conversación que me han preguntado, pues estaba muy convencido de que era una segunda oportunidad, o sea, de iniciar una carrera. No me permitía yo en mi mente, después ya arqueología ya no quiero, ¿no? O sea, aunque tenía el chance me dieron de baja un año, o sea, temporal. Yo terminé el segundo semestre, tengo una carrera trunca de ingeniería bioquímica, pero pues dije, pues le tengo que echar ganas. Claro que fueron otras condiciones a las que yo no estaba acostumbrado, pero como la carrera me fascinaba, se me hizo pues bastante, digamos, sencillo, entre comillas, porque había que leer mucho. Estar ahí, extrañaba mucho pues a mi familia en realidad, pero me fui adaptando. Esto por las condiciones en las que pues fui educado. Siento que algo muy importante es, estaba acostumbrado a hacer deporte. De hecho me metí a la selección de la UADY, que es la universidad donde yo estudié la carrera de arqueología. Pues me dedicaba a estudiar, y en ese momento no había nada de vicios, ¿eh? O sea, era solamente estudio, y pues me fue muy bien. Todavía no eras pari animal, todavía no. Todavía no era pari animal, exactamente. Ya me convertí pari animal creo que a los 21 o 22. Pero durante el periodo de mi carrera muy bien, lo supe sobrellevar, y en ese punto todavía no hubo un caos más. Creo que al final de la carrera fue donde ya vino... De hecho, eso es lo que te quería preguntar. Digamos, si fueras un cuento, o sea, cómo Cristian escogió su carrera, ¿no? Y lo que sufres y todo, y al final logras entrar a la arqueología, y ahí terminaría el cuento, ¿no? O sea, y vivió feliz para siempre. ¿Realmente fue vivir feliz para siempre, o cuál fue el siguiente caos que sucedió? Pues el siguiente caos es el que todos te dicen. Bueno, la mayoría de las personas que quieren o han escuchado de arqueología, ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿te da de comer? O sea, realmente es una opción viable, o sea, ser arqueólogo. Pues yo también tenía esas dudas, y sí me topé al principio con pared. O sea, terminé la carrera, fueron 4 años vivió para siempre 4 años, feliz para siempre 4 años, pero terminando la carrera, pues yo dije, pues ya terminé y voy de vacaciones otra vez, ¿no? A Chiapas, acéptenme. Y mi mamá me dijo, pues sí, nada más que compra tu boleto, porque ya terminaste, estudiaste lo que querías. Y yo, no, por favor, no, síganme mandando mi mensualidad de lo que consigo trabajo. Como le busqué, opté por una beca, que es la beca Priori, que me daba una suma mensual pues muy pequeña, pero me permitía pagar mi
mi hospedaje, o sea, la renta de mi casa. Pero sí les supliqué a mis papás, o sea, por favor, apóyenme 6 meses más en lo que termino mi tesis para que yo, o sea, en pocas palabras, termino la carrera desempleado, O sea, pero a ver, sin dinero. pero mientras eras estudiante tenías una beca. No, de los 4 años la beca era mis papás. Ajá. Nunca me abandonaron, o sea, Sí. jamás. O sea, yo no, Ese es- digamos que me daban lo suficiente para subsistir. De hecho, también no me permitieron trabajar, que sí se los agradezco. Como que ellos me decían, lo único que tienes que hacer, Cristian, es estudiar y buen promedio. Y yo, pues, eso, ok. Pero cuando terminé, lo único que tienes que hacer es trabajar. Y ya, pues, dije, pues, entonces, ¿para qué estudias y cómo le hago, no? Y hay una anécdota que sí la recuerdo mucho, que, pues, pasaron, no sé, voy a decir que 2, 3 meses en los que dije, guay, o sea, creo que sí. Ya recién egresado. Creo que si hubiera sido bioquímica una mejor opción. Sí, ¿dónde están mis libros? O sea, oye, mi baja temporal todavía sigue vigente, pero no. Entonces yo estaba estaba en mi hamaca, porque allá en Mérida, Yucatán, pues la mayor parte de las personas duermen en hamaca. Estaba en una hamaca, sin un peso en la bolsa, sin realmente muebles, o sea, no nada más rentaba un cuarto. Y dije, para eso estudié. Pero hubo una llamada que sí como que me dio esa ilusión. El director de la zona arqueológica Sibichaltún, que fue mi director de tesis, me habló cuando yo más lo necesitaba. Era un noviembre o octubre del 2007. Y me dice, hola Cristian. Y yo, hola, ¿qué haces? Pues nada, pues haciendo mi tesis, ¿no? Pues estaba en la hamaca nada más, llorando y intentando regresar a Chiapas. Lo que pasa es que va a empezar un proyecto arqueológico en Sibichaltún, que es una zona arqueológica muy importante de Yucatán. Es donde hay una Le pirámide entras. donde entra el sol, ¿no? Sí, donde está el templo de las 7 muñecas, el templo Ya. de las 7 muñecas. Y yo, claro que sí, estoy dispuesto. Y pues empecé y arranqué. Entonces fue un caos, digamos, no tan prolongado. 4 meses. Ajá, pero que sí me hizo dudar mucho de por qué tomé esa decisión. O sea, y no al grado de claudicar, porque a fin de cuentas había terminado, pero dije, o sea, qué opción, o sea, ¿por qué me fui a arqueología? De ahí, pues empecé una carrera, digamos, sí fructífera, pero no estable. Ya. O sea, porque la arqueología a partir del 2007 hasta hace 2 años para mí fueron contratos temporales que te daban 3 meses, 6 meses. Entonces esos 6 meses tenías que pues tú administrarlos bien. ¿Dónde trabaja un arqueólogo? O sea, ¿qué hace el arqueólogo? ¿Solo está en las pirámides? El arqueólogo como tal, su característica principal es investigar el patrimonio cultural de la nación. Entonces, como investigador puedes optar en primera instancia impartiendo tu conocimiento con los demás, o sea, difundir tu conocimiento. Desde que eres licenciado ya tienes la capacidad para dar clases en un bachillerato, puedes dar clases de historia, inclusive en secundarias, o sea, eres bien la materia de historia Sí, como o sea, tal. sí hay chamba. Hay chamba en las escuelas como maestro. No como investigador, sino como docente. Como docente. En las mismas universidades también pues puedes empezar dando algunas clases. Es un camino, la verdad, difícil, creo que como muchos, la docencia como tal. Sin embargo, a mí desde el 2007, cuando empecé con las excavaciones y trabajos arqueológicos duros, o sea, me tocó restaurar una estructura en Sibichaltún, la escalinata monumental, ¿no?, de Sibichaltún, o sea, bloques de más de 1 tonelada, restituirlos en una pirámide. Entonces dije, pues me encanta mucho la investigación, campo y hacer informes. Entonces, mi tirada siempre fue trabajar para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde investigadores pues basificados te daban contratos temporales. O sea, tú firmas un contrato, 6 meses, entregas tu informe. Si eres bueno, te vuelven a contratar. Pero pues, así como la docencia o la investigación en el INAH, pues no eran trabajos hasta el momento, digo, pues estables. Tenías que ir combinando con otras actividades también para subsistir. En general, egresa un arqueólogo, ¿qué porcentaje sí tiene esa oportunidad de entrar a ese tipo de proyectos de investigación? Yo podría pensar que como un 50%. Un 50%. O sea, no es una carrera que esté tampoco Ajá. saturada, pues, para el Exacto. rubro. Y yo siempre hago la ecuación proporcional. Dicen, es que no hay trabajo de arqueología. Bueno, pues tampoco hay muchos arqueólogos. O sea, ese es el porcentaje. Lo mismo que hay más trabajo de medicina, pero hay más médicos. Sí. Entonces, el porcentaje
de éxito, bueno, hablando específicamente de arqueología, yo lo tiro un 50-50. Un 50% claudica y un 50% continúa, con muchas carencias. Pero si te gusta, yo creo que el camino, al menos lo puedo sostener, el camino que he llevado, pues me ha gustado. O sea, hasta la fecha. Sí, yo creo que al final termina siendo como cualquier otra carrera, ¿no? O sea, puedes estudiar contaduría y tal vez vas a tener cierto porcentaje de probabilidad de que sí te dediques a estudiar, sí te dediques a lo que estudiaste o te dediques a otra cosa que al final lleve sustento a casa, ¿no? Claro, y hay más contadores. O sea, si Hay más hacemos como contadores. que en el INEGI te dice cuántos contadores hay en México, te va a dar un súper Sí, un porcentaje número más alto que es de arqueólogos. las carreras más saturadas, yo creo. Pero también hay más trabajo. Y todo es proporcional, ¿no? Ahora sí que depende tu ímpetu. Sí, así que si tú nos estás escuchando, hijo de nuestra amiguita Rocío Borrás, yo no me acuerdo cómo te llamas, se me acaba de ir tu nombre, sí lo vas a lograr como arqueólogo, porque acaba de empezar, está en segundo semestre, Ah, creo, qué bueno, acá en la UNACH. en la Unicach, ya abrieron la Unicach. carrera aquí, creo que es Unicach, Ajá. ya abrieron la carrera aquí en Unicach, entonces en primero o segundo semestre, o acaba de empezar el segundo semestre, este, lo cual creo que también es algo positivo, ¿no? Que tal vez en tu momento tú no tuviste esa oportunidad, te tuviste que ir de Chiapas para estudiar la carrera y ahorita ya está esa carrera aquí también para los que se quieren dedicar pues a eso, ¿no? Que es el estudio, salvamento, el análisis pues, ¿no? Sí. Histórico. Ok, entonces tu segundo caos llega la carrera, la terminas y te enfrentas a la realidad de que se enfrentan todos los jóvenes, ¿no? Que es bueno, ya transicionaste de estudiante a desempleado. Y ahora hay que empezar a buscar chamba. Sí. Ya trabajando, ¿cómo te fue? ¿Qué se siente realmente ir a campo? ¿Era lo que pensabas de niño? ¿Es algo completamente diferente? ¿Cómo has vivido tu historia como arqueólogo en campo? Pues la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Realmente la arqueología me ha permitido realmente especializarme en la cultura maya. Nunca se deja de aprender, eso es muy cierto. No me considero experto en lo más mínimo, pero me considero un arqueólogo capaz de interpretar cuestiones sociopolíticas y culturales de los mayas prehispánicos, donde más he trabajado. He trabajado en zonas arqueológicas principalmente de Yucatán, pero la arqueología me ha permitido ir a explorar a otras áreas. Hace 3 años, en el 2000, estamos en 2026, 2023 aproximadamente, Ajá. tuve la oportunidad de hacer una pequeña estancia en Barcelona, en una zona arqueológica de la cultura íbera. Entonces, la arqueología me ha permitido moverme a otros países a hacer excavaciones también de otras culturas, no solamente de la cultura maya. He tenido también la oportunidad de viajar a Perú, donde conocí una zona arqueológica que se llama Tipón, que está a más de 3.000 metros de altura, con canales hidráulicos. Y pues eso, el campo y un poco de laboratorio, porque me gusta mucho analizar objetos elaborados en concha y caracol. Me han permitido analizar colecciones que tal vez yo no excavé como tal, pero llegan a mí a través de proyectos y me ha permitido analizar colecciones inclusive de dinastas mayas, de zonas arqueológicas muy importantes. Ok, y ahorita que dijiste Perú, como una estructura pues para mover agua, ¿no? Sí, Muy, un muy, sistema hidráulico. sistema hidráulico Ajá. que es para transportar agua Sí, o para captar agua. para captar y distribuir el agua a toda la ciudad Ok. de una ciudad denominada Tipón. Hay un manantial en la parte superior de la ciudad donde a través de piedra labrada van distribuyendo todo el agua que sale del manantial y la que se capta por la lluvia. Entonces a mí me impresionó ese sistema, ¿no? De una civilización, bueno, de 1400 años, entonces, increíble. Sí, cosas como esas así que dices, y luego mover piedras de 1 tonelada. Ajá. Y luego, aquí en Toniná, en la entrada, abajo en la escalinata, has sido tú también, hay una cámara fría, pues, o sea, hay una cámara fría de conservación de alimentos, supongo que era, ¿no? En un lugar, pues, semiselvático, caluroso, húmedo, y entras a esa cámara y está a muchos grados por debajo, ¿no? El entendimiento de algunas civilizaciones mayas, aztecas, no sé,
del calendario. Por ejemplo, creo que hay calendarios mayas o no sé de qué civilización más exactos, ¿no?, que los calendarios actuales. ¿Cómo es posible que tuviéramos tantos avances y cómo es tan complicado que... Eso para mí es un caos, ¿no? O sea, no el que existieran los avances. Para mí el caos es cómo es más fácil quitarle la validación de que era posible hacerlo y decir lo que te platicaba hace ratito de broma, ¿no? Es que vinieron los alienígenas y les explicaron, o alguien viajó en el tiempo y les explicó. ¿Por qué es tan complicado que nosotros en la actualidad podamos entender que en el pasado también podían tener ese tipo de trabajo tan especializado? Yo creo que, y actualmente, bueno, con el paso de los años, cada vez me queda más clara la respuesta. Nosotros en la actualidad estamos acostumbrados a lo efímero o a lo rápido. O sea, queremos algo ya. Entonces, la mayor parte de las civilizaciones prehispánicas o precolombinas en Mesoamérica, que es un área geográfica que abarca México y algunos países de Centroamérica, pues no pretendían hacer una pirámide de hoy para mañana. Ya. O sea, no era como en el Age of Empires, entonces. No, y que me encanta el Age of Empires, por favor. Que salga el 5. No, las civilizaciones prehispánicas tenían proyectos generacionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que ni tú vas a ver tu casa. Ya. Ajá. Tal vez ni tu nieto. Hijo. Tu nieto. Tal vez. Y hasta cierto nivel de avance. Ajá. Entonces eran proyectos que llevaban décadas. Entonces cuando ves un edificio de una gran magnitud, no crean que lo hicieron en 10 años ni en 20. O sea, llevaron muchísimas décadas, inclusive pues generaciones. Entonces, el término efímero, yo se lo catalogo a cosas que actualmente pues hacemos, ¿no? Como sociedad, o sea, queremos cambiar rápidamente de teléfono, queremos, o sea, cosas que dejan de validarse por un corto tiempo y queremos algo nuevo. Ahí la filosofía de las civilizaciones era inclusive respetar lo antiguo. Ya. Entonces muchas de las edificaciones que se observan no eran destruidas, sino eran tapiadas y encima hacían otros edificios. Entonces, una ventaja para hacer y tener esos grandes logros de la ingeniería, de la astronomía, de las matemáticas y de la arquitectura es el tiempo que se le invertía a hacer una actividad. O sea, el tiempo ayuda mucho. Y que era transmitido por clases muy específicas. O sea, no voy a decir que en general todas las civilizaciones prehispánicas tenían esa división social, pero sí eran muy poco o muy reducido la gente que tenía acceso a la lectura, a la astronomía. Entonces era un conocimiento bastante especializado, pero que también se transmitía. O sea, como nosotros, o sea, podemos transmitir cierta información, pero ahí era más sesgado, entonces era como que un poco más elitista, ¿no? El conocimiento. Y al ser más elitista, al tener control de la religión, la política y la economía, un cierto sector, pues podían controlar masas para ejecutar grandes obras pues arquitectónicas, o sea, edificios. Inclusive, pues, se sabe que sabían en qué momento podía haber un eclipse solar, las estaciones del año. Entonces, todo ese conocimiento, pues, era muy centralizado en pocas personas, lo que permitía tener mayor control. Claro que hubieron algunas cosas que, pues, no salieron del todo bien en ciertas ciudades. Por ejemplo. Por ejemplo, hay que entender que no hubo un colapso de todas las civilizaciones al mismo tiempo. Ya. Hubo un momento en el que tal vez alguna ciudad hizo mayor aprovechamiento de los recursos naturales que habían en el exterior a una sobreexplotación y pues un colapso. Si tú no le das de comer a tu población que cree en ti, que confía en ti que va a llover, que confía en ti que va a salir la cosecha, dale un año, dale dos, todas tus reservas se te acaban. Y hay cambios climáticos que están bien datados y cronológicamente que afectaron a, pues, a gran parte del mundo en general. Y
Ahí podrás tener todos los dioses que quieras, pero si no llueve, no hay maíz. Y si no hay maíz, no hay cosecha. Y si no hay cosecha, pues no hay alimentos. Muchas ciudades cayeron en ese sentido. Ah, ya, ok. Entonces, a eso te refieres. ¿Acaso también te estás refiriendo a que los 72 años del PRI pasaron por lo mismo? Y bueno, a ver, entonces pasa todo esto con las civilizaciones, pero ahorita dijiste algo bien importante. O sea, son en momentos diferentes, o sea, no al mismo tiempo que estaban los mayas, estaban los olmecas, estaban los aztecas. No son como en momentos históricos diferentes, ¿no? Sí, coexistieron en un mismo voy a decir la palabra continente, aunque después me digan que no. Un área cultural, bueno, quítenlo de continente, bórrenlo. Un área cultural llamada Mesoamérica. Mesoamérica cubre del centro de México hacia abajo, la península de Yucatán, Guatemala por completo, Honduras y llega a El Salvador un pedacito. Entonces es Mesoamérica. Entonces, las civilizaciones que tú mencionaste, olmecas, mayas, aztecas, totonacas y etcétera, coexistieron geográficamente en todos esos sectores. Sin embargo, temporalmente no. Yeah. O sea, y nosotros como arqueólogos dividimos la temporalidad en 3 grandes fases para poder entender un poco el desarrollo de la civilización mesoamericana. El preclásico, muy en general, antes de Cristo. Muy en general. El clásico, del 0 aproximadamente al 900 de nuestra era. Redondeando 1000. Y del 1000 para arriba, posclásico. ¿Cuándo acaba lo prehispánico? Quiere decir... Pues antes de... Antes de la llegada de los españoles. Ya. Ajá. O sea, antes de 1521, que es la fecha exacta donde la ciudad de México, Tenochtitlan, pues cayó. 1521. De hecho, hace 5 años celebramos los 500 años de ser mexicanos. O sea, de iniciar un periodo histórico importante. Hace 500 años. Y entonces, los mayas como tal existieron hace 1000 antes de Cristo y bueno, hasta la fecha, porque pues dejaron de habitar las grandes ciudades, pero pues la gente sigue hablando maya, sigue vistiendo a su andanza, preparamos la comida como se hacía y pues muchas formas arquitectónicas siguen todavía pues presentándose. Súper. Bueno, y ahora regresando al tema contigo, dijiste que apenas hace 2 años, ¿no? Ya dejas de estar por contrato. Sí. Entonces, decíamos que un 50 y 50 lo puede lograr, pero el 50 que lo logra no es como que va a ir a tener su contrato próximamente, no en 1 año o 2. ¿Por qué es tan tardado tener un contrato en el INAH? Es importante considerar de que una base como que se concursa entre diferentes pues, investigadores, tienes que tener un puntaje alto en el escalafón que está determinado por tu grado de estudio, por tus publicaciones, por los idiomas, o sea, te va generando puntos académicos y de docencia para poder concursar. No arqueólogo titulado significa arqueólogo que pueda optar por un concurso de plaza. Sí. Entonces necesitas llevar muchos años. Y regresando al tema del caos, es de que yo ya me sentía un poco frustrado, porque no es que me cuesta ya el primer hervor, o sea, hoy cumplo 41 años, tampoco me siento muy viejito, pues, pero decía, bueno, tengo 40 años. O sea, ¿eso era una presión para ti? Claro. No, sí. Pero a ver, en promedio, ¿a qué edad un investigador del INAH en sus 40? En sus 40. O sea, estabas en el promedio. Sí, pero ya me empezó a dar miedo. Ajá. Y bueno, la cuestión es de que, hablando del tema del caos, yo como a los 35, 36, 37 años, decía, bueno, yo llevo como más de 15 años con contratos. O sea, si empecé en el 2007, ya para cuando ya era 2020, o sea, decía, es más, empecé como que un caos interior de retrospectiva nuevamente en el que los que me conocen o amigos, inclusive mi familia, bueno, papá y mamá, llegué a decirles que ya como arqueólogo... Ya habías conseguido todo lo que querías. O sea, como que he trabajado, he viajado, lo he disfrutado. Pero dije, ¿por qué no hacer algo nuevo, no? ¿Por qué no regresar? Y dije, ahora sí soy biólogo, ¿no? Tengo mis conejos en el rancho, mis plantas. A mí me gusta mucho sembrar, también es
un hobby que tengo. O sea, mis girasoles, me dedico a la agricultura, como si fuera muy fácil, ¿no? Y dije, como que ya tenía miedito, pues es miedito a enfrentarme a los exámenes. O sea, en 2 ocasiones intenté concursar a la plaza y fui rechazado. ¿Y qué pasó? No alcanzaba el puntaje, No, esa es la realidad. O sea, un caos en el que dices, necesitas echarle ganas, o sea, publicar, generar puntos académicos para ni siquiera saber si vas a ganar, pero por lo menos entrar al quite, ¿no? A un concurso. Entonces, en 2 ocasiones fui rechazado. Ya en la tercera ocasión, que fue hace 2 años, en el 2024, estamos de 26, yo ya realmente como que no quería. Dije, una tercer rechazo donde apareces como que no tienes, dice, no cumple los requisitos, así dice. Ya. Dije, una tercera vez donde no cumpla los requisitos, no sé. Pero ahí tuve apoyo pues bueno, de ustedes, los quiero mucho, pero en realidad también de mis amigos, como, échale tú, ¿qué más? Así inténtalo. O sea, también el círculo de amistades con quien tú estás, te pueden decir, vamos, o no te dicen nada y ya. Pero sí tuvo mucho apoyo de ellos, ¿no? En general, y también de mis colegas, que les agradezco muchísimo siempre. Entonces lo volví a intentar y logré el puntaje. No garantizaba que ganara, Pero ya podías sí, sentarte en la mesa. sentarme en la mesa. A decir, yo también quiero y puedo. Sí, y pues concursé y afortunadamente fue un proyecto que me gustaba mucho, me apasionaba bastante, que es de una zona arqueológica denominada Ixcambó, que es un puerto comercial del norte de Yucatán, donde han salido pues muchos elementos como el control de la sal, cerámicas foráneas, objetos de concha, pero el proyecto era sobre patrón de asentamiento, que significa cómo se distribuye la ciudad. Entonces el núcleo de la ciudad de Xcambó estaba muy bien estudiado. Claro que falta mucho todavía, Sí. pero el sur de Xcambó, después del manglar, no había muchos datos. Entonces, mi propuesta fue esa, o sea, hacer una exploración. Como dije, voy a regresar, ¿no?, a mis orígenes. Explorar con pocos recursos, porque no era un proyecto financiado, sino con recursos propios. Exploramos, encontramos unas estructuras arqueológicas, 9 en su totalidad, que determinaba que esa área y el resto del área que falta todavía por explorar, se distribuía la mayor parte de la población que trabajaba en el sitio. O sea, porque en el núcleo, que es muy pequeño, vivía pues la élite, pero hacia el sur vivía la población que se dedicaba a la pesca, a hacer la sal y pues todas las actividades como la milpa y todo. Entonces ese proyecto pues afortunadamente contó con la aprobación del sínodo y pues felizmente pues en el 2024 pues logré optar por la plaza. Entonces, pero al tema de esta conversación, previamente, o sea, 2 años previos, yo estaba en mi límite de ya no, o sea, y una frustración en donde dices, te vuelves a preguntar, ¿es realmente correcto lo que hice? O sea, como que te cuestionas a ti mismo. Y ese creo que fue el caos más fuerte, porque sí estuve muy conflictuado, ¿no?, conmigo mismo y con mis decisiones. Ya, ¿no? Y se parece mucho, por ejemplo, a un profesional que trabaja en la industria privada y quiere crecer. O sea, tú puedes entrar, no sé, bioquímico, ¿no? Y eres supervisor de la línea de producción como bioquímico, Sí. ¿no? Y después quieres crecer, pues tienes que hacer cosas adicionales, ¿no? Como en tu caso, investigación, excavación, Sí. Ponencias, conferencias, todo, ¿no? Igual va a pasar el profesional por tener que hacer su chamba y no logra sus resultados y deja de trabajar para la empresa donde trabaja, logra sus resultados y se mantiene, pero si quiere crecer, tiene que exceder. Porque no vas o sea, no es como que porque ya llevas 20 años de arqueólogo, puedes participar. No, necesitas hacer un chorro de cosas para que sume los puntos que en conjunto con tu experiencia te Sí, permita. junto con tu expertise. Igual pasa con una persona que trabaja en la industria privada. En la industria privada, oye, eres un recién egresado y quieres ser el director Latinoamérica de control de calidad, pues tienes que hacer, después de ser recién egresado, supervisor, jefe, coordinador, hasta que llegues a ser ese director, ¿no? Y seguramente vas a tener que hacer un buen de cosas, hablar inglés y muchas cosas. Sí. Y lo mismo pasa con el emprendedor.
El emprendedor, te dijiste, oye, 2 años me eché y en el tercer año yo ya estaba. Pero tus amigos te dijeron, no, hay que seguir, sí se puede, Sí, te veo talento, hay que hacerlo, ¿no? Y lo mismo pasa con el emprendedor. Primer año, segundo año, no dan los números, apenas sale la nómina y todo, y hasta que ves más o menos el camino y están los amigos en el camino diciendo que sí se puede, ¿no? claro. O a veces te pasa un emprendimiento malo, 2 emprendimientos malos, hasta que en el tercero Sí, la pegas. 2 no cumplen los requisitos hasta que... Sí, 2 no cumplen los requisitos y que el mercado valide y dice no cumple los requisitos, no te voy a comprar. Sí. No, porque no es nada más poner el negocio y todo el mundo va a pasar de largo, ¿no? Hace poquito estaba una química y nos decía, pues, yo abrí el laboratorio y pues la expectativa es, pues mañana va a venir la gente a sacar sus muestras, ¿no? Y pues no, la realidad es que una vez que abres es apenas. Y una vez que termina la Sí. carrera es apenas. Ahí hay que hacer un buen de cosas. ¿Participas? ¿Fue caótico? ¿Fue fácil? Una vez que logras los puntos y tienes tu proyecto, hay que hacer mucha chamba adicional. Pues sí, pues el concurso fue y fue muy emotivo, o sea, para mí en lo personal. En realidad, pues contento por el apoyo de mis colegas, mis amigos, o sea, del trabajo, gente que admiro mucho, o sea, mis jefes, ¿no? Que a lo largo de los años me contrataron, confiaron en mí, pues en lo que sé hacer. Y ahora pues, son mis colegas, mis compañeros. Inmediatamente después, pues empiezas a... Son 6 meses que te dan para que tú cumplas con tu objetivo. Entonces, la plaza empieza, digamos, un febrero del año pasado. De hecho, el 1 de febrero cumplí un año ya con la plaza, con la base federal. Pero de los primeros 6 meses están a prueba. O sea, son 6 meses en los que tú tienes que ejecutar tu proyecto con opción, dice, a definitividad. Ya. Entonces, para julio del año pasado, pues ya estaba teniendo mi proyecto, lo envié y todo. Pero como que no daban los dictámenes, entonces yo, por favor, den los dictámenes, o sea, quiero saber, porque tienen que dar el dictamen para que después inmediatamente no pase el tiempo reglamentario, porque si en 6 meses no entregas tu informe, que tiene que ser también revisado por los sinodales, pues ya tan fue un buen intento, pero vuelvo a intentar después. Entonces, pero sí, fue aprobado, afortunadamente, se dieron los resultados de la hipótesis y ya la definitividad la tuve el año pasado en agosto. Entonces, digamos, cumplí apenas este febrero un año y presenté junto con la arqueóloga Beatriz Quintal, la doctora Telma Sierra, resultados de mi investigación en diciembre en un foro, porque también de nada me sirve pues investigar si no difundo. Y tampoco, siempre lo he mencionado y siempre lo voy a decir, uno crece, pero crece en equipo. Sí, claro. O sea, no puedo decir, aquí descubrí acá una nueva área poblacional en una zona arqueológica, yo solo no. Están desde tus compañeros, la gente que te apoya y también el equipo de trabajo, ¿no? Los mismos jornaleros que te acompañan en campo. O sea, es un equipo grande, ¿no? Al cual pues yo siempre voy a estar agradecido y siempre voy a apoyar, ¿no? Como ellos me han apoyado a mí. Sí, claro, sí, el equipo es importantísimo, ¿no? Al final el resultado, tal vez ahorita se ve reflejado a través de un proyecto, de lo que decías, ¿no? Se cumplió la hipótesis, Sí, pero pues detrás de se cumplió la hipótesis, hay un gran trabajo pues de todo un equipo, los jornaleros, como tú dices, ¿no? Que son los que llegan y hacen la chamba, bajo el sol, bajo la lluvia, que están con ustedes también ahí, los primeros caminando entre el monte. sí, ¿no? los primeros investigadores, los que dejaron testimonios antecedentes de lo que es. O sea, quién trabajó la zona arqueológica primero. O sea, Ustedes van tomando ese trabajo transgeneracional, tal cual. sí, sí, exacto, porque... Ustedes construyen sobre eso, entonces. Sobre eso, o sea, porque siempre no se termina de comprender nunca, pues, una ciudad. O sea, siempre hay más datos, siempre hay nuevas aportaciones, que es lo fascinante, ¿no? De la arqueología. Al final, una arqueóloga me comentó un día, mira, esta estructura, Necbalam, una zona arqueológica muy bonita, que les recomiendo que vayan, en Yucatán, dice, esa estructura se llama la Acrópolis. Y ha sido el trabajo de toda mi vida. Y ni terminando mi vida voy a terminar de comprenderla.
O sea, en el sentido de que han hecho excavaciones a lo largo y ancho de la Acrópolis, pero todavía les falta bastante. Y enfrente hay dos casi del mismo tamaño. O sea, como montañitas, pero hechas por el hombre. Entonces, si hay futuro, coméntale al hijo de Rocío Borrás, que si hay futuro en la arqueología, hay mucho que investigar. Y aparte, está protegido por la ley federal. O sea, aunque no les guste, pues afortunadamente México tiene una ley federal que protege las zonas arqueológicas, históricas y paleontológicas de la nación. Entonces, por ley se protege. Entonces, por ley también tiene que haber investigadores y pues un cuerpo de abogados jurídicos que protegen también. ¿Cómo ha sido eso con los cambios de gobierno? O sea, tú que ya te tocó trabajar, aunque sea en proyectos, pero bajo gobiernos del PRI, ¿no? Todavía te tocó, no, ya no te tocó con el PRI, ya te tocó con el PAN, tal vez con Calderón, tal vez fue tu primero, o estaba de presidente Pues Fox. yo empecé a trabajar en el 2007, entonces no recuerdo muy bien. A ver, del 94, en el 94 entró Cedillo, salió en el 2000 entró Fox. Y entró en el 2006 Calderón, pues te tocó. Bueno, pero está Peña Nieto intermedio. Sí, hay un PRI, hay un PRI. Entonces recordemos. Recordemos que hay... Como el corazón así feo. Eso sí. Así. Bueno, ¿Cómo ha sido, o sea, trabajar con el PAN, el INA, con el PAN, el INA, con el PRI, el INA, con... Bueno, ahí sí, esa respuesta no la tengo clara del todo, porque realmente, pues, podría decir que llevo un año, ¿no? Ya en el INA como tal, bien. Sí. Sin embargo, pues, sí puedo dar mi opinión. O sea, siento que el instituto como tal sí es fundamental para nosotros. O sea, para nosotros como mexicanos. Y de alguna u otra forma ha tenido periodos donde hayan sido trabajos más intensivos. Sí. O sea, donde se han hecho muchos trabajos arqueológicos en Palenque, en Toniná, hablando de Chiapas, Bonampak. O sea, restauraciones masivas también en Yucatán. Y hay años en los que se han dedicado más a la investigación de laboratorio, los materiales, ¿no? Entonces, yo creo que es más visible cuando hay trabajo de campo en zonas arqueológicas. Ya. Entonces, han habido temporadas, digamos, grandes, que tal vez una muy grande terminó en el 2009 aproximadamente, un periodo, digamos, medio de mucha actividad. Sí. Y recientemente, hace como unos 4 años aproximadamente, surgieron unos proyectos denominados, pues, Promesa, que se llama Programa de Mejoras a Zonas Arqueológicas. Y que ahorita también con todo el Tren Maya y todo eso, hubo mucho trabajo, ¿no? Para arqueólogos. Sí, Promesa es uno que van a zonas arqueológicas específicas cercanas al Tren Maya, o sea, Chichén Itzá, Igualán, Chaltún, en Yucatán. Y el Tren Maya como tal, por ley, o sea, no puedes hacer una obra que no contemple un salvamento arqueológico, o sea, recuperar los materiales que ahí llevan. Sin embargo, pues ha sido un proyecto controversial en general por muchas aristas, pero pues también ahí intervino los arqueólogos. Ahorita que estamos regresando a Calderón, me acuerdo que en esa época, no me acuerdo si fue con él o fue con Fox, lo de las muertas de Juárez. Y me acuerdo que tú eras recién egresado y que me acuerdo que me platicabas, oye, es que me hablaron de Ciudad Quería Juárez. buscar trabajo. Ajá, que estabas buscando trabajo porque los proyectos pues eran temporales, como tú dices, ¿no? Sí, y me hablaron de Ciudad Juárez y me ofrecen, no sé, si aquí en ese entonces localmente un recién egresado podía tener un trabajo, no sé, de 6,000 pesos mensuales. Estamos hablando de 2010, 2008 por ahí. Y me acuerdo que te ofrecían a ti como, no sé, el triple, ¿no? Unos 18,000 pesos. Y que decías, no, lo estabas considerando hasta que te dijeron, no, pues tu horario es tu salario va a ser y va a aportar arma. Sí, de hecho parte de la capacitación era una semana para usar arma de fuego. Y realmente pues estaba destinado a eso. De hecho sigue habiendo esas ofertas laborales. Pero dentro de mi caos dije, bueno, no importa, o sea, me voy. No me importa, yo voy a eso. Sí, pero no. Aunque si ya necesitas portar arma en tu trabajo, pues ya... Ajá, sí, ya da miedito. Ya da miedito, ¿no? Sí, da miedito. Lo acepto. Pero mi papá me dijo que no. Sí, no, y papá da buenos consejos en ese sentido. Yo me acuerdo cuando yo me quería cambiar de la industria de alimentos a la automotriz, 2006, 2007. Me dijo, no, mira, comida siempre va a necesitar la gente. Y 2009 es un caos financiero en Estados Unidos
cierran un buen de fábricas de automotriz en México, y pues ahí me hubiera tocado a mí tal vez probablemente, ¿no? Con toda la gente que salió. Y sí, yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? Que ya la pregunta era, pero ¿por qué yo voy a necesitar pistolas y yo solo voy a ir pues hacer el análisis, ¿no? De los restos para poder hacer la identificación, ¿no? El trabajo forense, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, regresando al tema, ya para ir cerrando, dos preguntas. La primera, ahorita hablabas de cómo había una cualidad muy grande que hemos perdido pues, con la globalización y el internet y todo, que era la capacidad de no frustrarte tan rápido con el paso del tiempo y de no necesitar, de no tener tan valorada la inmediatez, ¿no? Exacto. Ahorita todos queremos adelgazar sin hacer ejercicio, sin cuidar la alimentación, ya rápido con 2, 3 pastillas, aunque me pase trayendo el hígado, ¿no? Pero después rápido. La tecnología va avanzando tanto que ahorita yo compro hoy en Mercado Libre y lo quiero mañana. Y Mercado Libre está trabajando para que así sea, ¿no? O sea, la inmediatez y la moda es muy rápida ahora, es fast fashion, ya hoy sirve, ya no, mañana ya no, una pantalla ya no se arregla, ya se repone, ¿no? Si tú, así como este ejemplo que ponías de la inmediatez, que es algo que deberíamos tal vez de valorar nuevamente del tiempo que se le dedica a una actividad, del enfoque que ahorita estaba yo leyendo hace 15 días, que el cerebro humano, nuestro cerebro toma entre 8 y 15 minutos para enfocarse en una actividad, para mantener el nivel de concentración. Y que el promedio de una persona para revisar su celular es cada 5 minutos. Entonces, nunca te concentras porque esos son promedios. Mi promedio, ¿no? Es 4. Tu promedio es 4. Tú dices un promedio y tú abonas al promedio. Entonces, después de todo este preámbulo, mi pregunta es, ¿qué cosa crees que adicional a esto nosotros deberíamos, como civilización actual, tomar con más valor de lo que pasó? O sea, ¿qué deberíamos de sí estar tomando en nuestro pasado como con un gran recuerdo para que no se repita? Fíjate que lo que me acabas de decir me queda muy claro en lo que te voy a contestar. Resulta que en maya, cuando tú le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Tal cual, ellos dicen en maya, Bish Abel, que significa ¿cómo? Bish a tu bel camino. ¿Cómo va tu camino? O sea, no te preguntan cómo estás, sino cómo va tu camino. Y yo creo que es eso lo que podemos, esa filosofía, ¿no? Sí tener objetivos, pero al final disfrutar el camino. Claro. O sea, ¿cómo va tu camino? O sea, como decir, los contratos son buenos, ya eres arqueólogo, estás trabajando, ya estás emprendiendo. O sea, no tienes la gran empresa, ¿no? No tienes el gran puesto. Pero al final, que disfrutar ese camino te permite. No eres un doctor en ciencias, pero eres arqueólogo, estás estudiando un diplomado, estás tomando un curso, estás aprendiendo. ¿Cómo va tu camino? Entonces, que todos disfrutemos nuestro camino. Esa sería como la respuesta, que nos ayudaría mucho. No frustrarnos o no ser felices hasta que lleguemos al objetivo, sino ser felices desde ahora, desde el camino. La felicidad no está en dónde se va, ¿no? Sino en cómo se va para allá. Ajá. Y Bish Abel es una filosofía maya. Si tú voltearas a ver ahorita, yo creo que el Cristian que iba con abuelito a la parcela estaría muy orgulloso y no se arrepentiría, ¿no? Sí. Aunque en 2 ocasiones has estado como sobrepensando si había sido la mejor decisión. Sí, y como tú iniciaste, o sea, ¿cuáles fueron mis caos? O sea, ¿realmente fueron necesarios? Sí. Fueron fundamentales para lo que en ese momento soy, sí. Sin embargo, mi camino continúa. Y si ahora yo hubiese regresado a pensar, le hubiera dicho a esa persona, a ese Cristian del pasado, Bishabel, o sea, ¿cómo va tu camino? O sea, tranquilo, pues, o sea, esos caos también te ayudan. Yo el otro día vi un maya y me dijo, Macachipec. Macachi, cállate. Pec, perro. Macachipec. Qué mala onda. No me estaba saludando en buena onda, entonces, Macachipec me dijo. Bueno, pues eso significa. Oye, y ya última pregunta para cerrar. Si tuvieras que volver a vivir un caos, porque crees que a pesar de que fue complejo en un momento de tu vida, pero te dejó un buen aprendizaje, ¿cuál sería? Pues un caos otra vez sería... Pues yo creo que
pues no me cuenta regresar pues al tecnológico, ¿no? O sea, como me gustó. De hecho, ahí tuve una epifanía, o sea, porque fue una epifanía. O sea, yo en primer semestre como que, ay, súper buen promedio. En segundo semestre me sentía como de los más burritos. Y de repente yo estaba con mis compañeros, mis compañeras de clase en ingeniería bioquímica y estaba el pizarrón enfrente. Yo estaba el maestro de química poniendo fórmulas así, pero súper difíciles. Y, o sea, y de repente como que no entendí nada. O sea, nada. Entonces yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Me voy a quitar de la carrera, no entiendo absolutamente nada. Ay, cállate. Me dice, si tu papá es el subdirector de la Cámara Tecnológico, ¿hasta crees que te vas a ir? No me importa que sea subdirector. No entiendo nada de lo del pizarrón. Neta que vi como glifos mayas ahí. Ya. Ajá, como que dije, digo, suena epifánico, suena medio así, fumado, si quieren decir la palabra. Pero tuve que haber pasado por ese caos de estar en un área donde no me sentía cómodo, donde mi capacidad, porque hay que aceptarlo, tengo capacidades para una cosa, capacidades para otras, no podía, pero me enfrenté a esos defectos y pues yo creo que sé mis límites. Y si no hubiera tenido esa oportunidad de saber mis límites, ahorita estaría pues cometiendo más errores. Porque lo seguiré cometiendo, pero ya no tanto. Claro. Súper. Muy bien, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Pues estoy en Instagram y en TikTok, que básicamente es publicaciones pues, personales como Arqueocris. Y mi perfil pues, académico de arqueólogo es mi nombre completo, Cristian Alonso Hernández González, en Facebook. Ahí me pueden stalkear o saludar. Vamos a saludar. Muy bien. Bueno, pues nosotros somos el Caos del Éxito. Estamos así en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, Meta. Y a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Omar Hernández. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperemos que algo de lo que hayan escuchado aquí y que el caos de una persona que se parezca al suyo les pueda servir también para de alguna manera motivarse y decir y saber, que después de ese caos probablemente va a venir algo que nos va a dejar una lección para toda la vida, que va a ser una lección importante y pues que disfrutemos el camino, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Bichabel, disfrutemos el camino y no pensemos solo hacia dónde queremos llegar, sino estemos también mucho en el presente. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Vale, gracias.